Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Básicamente, vengo a saldar una deuda con ustedes. La ocasión anterior habíamos hecho una sesión en vivo sobre mediastinitis, pero por cuestiones de conexión se nos vino abajo y no pudo quedar grabado con la información que quería darles al respecto. Me había estado atrasando un poco con esto de las sesiones en vivo y todo por cuestiones de volumen de trabajo y todas estas cosas, pero espero estar de vuelta con las sesiones nuevamente. Aprovecho para recordarles que el miércoles 28, el miércoles 28, este miércoles, a las 7:30 de la noche vamos a tener una colaboración con el doctor Warner Ramírez de gastroenterología para hablar un poco sobre el sangrado digestivo, tanto alto como bajo, y el manejo que se le debe dar o que le deberíamos dar en emergencias. Pero bueno, para no tomarles mucho tiempo, vamos a hablar un poco sobre mediastinitis. Yo creo que para muchos la palabra mediastinitis debe ser completamente nueva, pero vamos a intentar que quede un poco claro y que entiendan un poco sobre de qué se trata esta afección. El mediastino, pues bueno, ¿qué es el mediastino? Normalmente nuestro cuerpo está organizado en compartimentos y el área del tórax no es la excepción. El tórax contiene los pulmones, contiene el corazón y los grandes vasos, y así además pasan nervios y estructuras tanto vasculares como viscerales desde el cuello hasta el ingreso al abdomen. El mediastino es la zona que se encuentra justo en medio, que se encuentra desde donde inicia el tórax hasta el diafragma, y desde el esternón hasta la columna. ¿Qué se encuentra en esta zona del mediastino? Pues en esta zona del mediastino se encuentra el corazón, se encuentra el timo, que es un órgano que es un remanente de producción de anticuerpos durante la infancia, el, los grandes vasos, la aorta, la vena cava superior e inferior, el origen de los pulmones, el ilio, como se llama, y los bronquios, así como el esófago, ciertas cadenas linfáticas, ciertas cadenas vasculares, se encuentran en esta región, que normalmente se encuentra aislada y hermética, y aislada con relación a los pulmones para que se mantenga una adecuada presión negativa en la dinámica de la respiración. Entonces toda esta zona está aislada y separada por membranas fibrosas, laxas, que separan y lo mantienen completamente aislado, manteniendo una cantidad mínima de líquido para permitir su movilidad, pero es una zona que se encuentra herméticamente cerrada. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el momento en el que se pierda lo hermético de esta zona, aumenta el riesgo de que ingresen bacterias y que contaminen esta zona previamente estéril. Las causas más frecuentes, pues se describe que la mayoría de nuestra estadística proviene de los Estados Unidos, y en Estados Unidos la causa principal de las mediastinitis son procedimientos cardíacos. Y va a depender un poco del tipo del procedimiento, de la duración del procedimiento, del peso del paciente y la dura condición de fondo del paciente como un factor de riesgo, pero esta es en este momento como la causa más grande de mediastinitis. Existen otras causas, dentro de esas el trauma, que produzca perforación o lesión a nivel de la vía respiratoria o de vía digestiva, llámese la tráquea o los bronquios o el esófago desde el punto de vista digestivo. Rupturas espontáneas como el síndrome de Borja, desgarros, procedimientos endoscópicos pueden generar perforaciones de alguna de estas estructuras, tanto el tracto respiratorio como el tracto digestivo. La presencia de cáncer, trauma penetrante, trauma cerrado es otra de las causas. Dependiendo
de qué sea lo que está sucediendo. Por ejemplo, me refiero si la mediastinitis se debe a un procedimiento quirúrgico cardíaco, pues generalmente las bacterias que se van a encontrar en esta mediastinitis son bacterias provenientes de la piel, llámese Staphylococcus aureus o epidermidis. Y a diferencia, la mediastinitis provocada por la perforación de alguna estructura, llámese del tracto respiratorio digestivo, va a tener bacterias diferentes de acuerdo a lo que es la estructura perforada. Si es el esófago, pues son bacterias propias del intestino. Y si es la tráquea o algún bronquio, pues son bacterias propias del árbol o del tracto respiratorio las que van a ser las causantes de la infección. ¿Cómo se comporta esta infección? Pues es una infección severa, es una infección con una mortalidad que va desde un 10 a un 40%, eso va a depender de la latitud donde se esté manejando, de la prontitud cuando se empieza a manejar. No es lo mismo un paciente que se tiene la sospecha desde el momento que sufre alguna lesión a manejarlo una semana o 48 horas, 72 horas después del inicio del proceso infeccioso. Pues evidentemente entre más temprano, pues la evolución va a ser muchísimo mejor. Estos pacientes son pacientes que generalmente consultan donde se ven severamente enfermos, con facies sépticas o con caras sépticas. Vieran que es muy particular cuando uno logra identificar un paciente que tiene datos de sepsis, porque se ve en el rostro, se ve en la fascia, en la actitud del paciente. Pues es generalmente un paciente que usted lo logra ver francamente enfermo, y definitivamente se da cuenta uno de que algo está sucediendo. Son pacientes que ingresan con frecuencias cardíacas altísimas, con presión en el piso debido a que ya se encuentran en un shock, probablemente séptico o mixto, dependiendo de la etiología, donde es importantísimo controlar primero que todo la infección. En este caso sería un drenaje del mediastino de forma quirúrgica, que ya pronto les voy a explicar un poco en qué consiste. El inicio de la cobertura antibiótica: es imperativo que estos pacientes inicien cobertura antibiótica de amplio espectro, de forma a través de medicamentos intravenosos, y darles soporte hemodinámico. Son pacientes que usualmente ya hay cierto deterioro desde el punto de vista renal, desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista respiratorio, y son pacientes que van a ocupar de una monitorización estricta y ojalá el ingreso a una unidad de cuidados intensivos para que ofrecerle la mayor posibilidad de sobrevivencia a estos casos. Las causas, como les dije, pues aún pueden ser múltiples. Siempre hay que tener la sospecha clínica dependiendo de la condición. Si el paciente ha sido sometido recientemente a algún tipo de procedimiento endoscópico, pues hay que tener esto como sospecha clínica. Pacientes que han tenido fiebre, pacientes que han tenido pérdida de peso que haga sospechar de un proceso maligno, pacientes que hayan estado vomitando de forma profusa, de forma importante y de forma violenta, que posteriormente, ya sea el mismo día o a los días, empiece con sintomatología de fiebre, dolor torácico, se ve francamente enfermo. Pues hay que tenerlo en cuenta, porque pueden haber rupturas espontáneas del esófago por vómitos excesivos y violentos. De hecho, pues hace poco tuvimos un caso de este tipo, y si eso sucede, se puede perforar de forma lineal o con desgarros a veces mayores el esófago debido a vómitos o a la violencia de los vómitos. Y la clínica es básicamente eso. ¿Qué esperamos encontrar? Pues en los exámenes de sangre generalmente encontramos pacientes que manejan niveles altos de células inflamatorias, que muchas veces ya tienen compromiso de los laboratorios desde el punto de vista renal, debido a un cuerpo que se encuentra sometido a una sobrecarga de trabajo por un shock dado precisamente por las bacterias y por todos los metabolitos que producen estas, y nuestra respuesta desde el punto de vista defensivo pues empieza a agotar de forma importante el organismo.
Entonces son pacientes que se encuentran con fiebre, que se encuentran taquicárdicos, con presiones bajas, que además los laboratorios muestran una franca infección, y son pacientes que se deben cultivar, multicultivar, ya sea de sangre, ya sea de la zona donde se va a drenar la mediastinitis, y son pacientes que también hay que tener en cuenta que el motivo de la mediastinitis puede encontrarse lejos del tórax, y a esto me refiero de que pueden existir infecciones orales severas, que pueden a través de los tejidos por continuidad generar una infección de planos profundos hasta llegar al mediastino y generar una mediastinitis por un proceso infeccioso oral. Entonces, estas son cosas que debemos tener en cuenta, tener orientados qué tipo de microorganismos pueden estar generando la infección, si la sospecha es que son microorganismos de la piel por un procedimiento quirúrgico cardíaco reciente, pues hacia ese tipo de microorganismos va a ir enfocado el grupo antibiótico que se le va a dar. Y si la sospecha es de perforación o de compromiso de que vengan esas bacterias del tracto digestivo o del tracto respiratorio, pues otro tipo de antibiótico pues, debe ir dirigido en estos casos. Hablamos un poco, pues los estudios de imagen, en este caso la tomografía, el TAC, es el estudio de imagen de elección para hacer el diagnóstico. Nos muestra esta zona del mediastino que muchas veces va a estar llena de líquido con características incluso con presencia de gas que lo hace muy sugestivo de bacterias productoras de gas, por lo tanto una infección severa. Y además nos muestra otras posibles causas, puede mostrar zonas o pérdidas o salida de medio de contraste a través de alguno de los tractos, llámese digestivo, salida del medio de contraste o evidenciando una zona de perforación. Si hubiera una infección cercana que comprometa el mediastino, también lo vamos a ver, ya sea una infección de tejidos blandos en una herida de un paciente con una cirugía cardíaca, o infecciones a nivel de cuello que se van diseminando hacia el mediastino, pero tanto para hacer el diagnóstico como para definir la longitud de la infección o unas posibles causas o hallazgos que sugieran la etiología o la razón del por qué este paciente está sufriendo una mediastinitis. Con respecto al tratamiento, pues se los dije, lo más importante es el drenaje. ¿Qué significa el drenaje? Es sacar la cantidad de pus que está acumulado dentro del tórax para disminuir la cantidad de infección o de proceso infeccioso que está ahí, para mejorar inmediatamente, junto con el uso de tratamientos antibióticos y el soporte, pues la posibilidad de curación. Siempre que hay una infección y hay un acúmulo de líquido con tejido muerto, tejido lleno de bacterias, pues se debe drenar, y en este caso la mediastinitis no es la excepción. La cirugía consiste en ingresar en el tórax, ya sea a través de una incisión grande o una incisión pequeña, hasta la porción posterior del mediastino, donde está la comunicación en este caso sospechando que sea por una perforación de tráquea o de esófago, se busca la zona donde se encuentran estas estructuras, se drena, abriendo esa zona que se encuentra normalmente cerrada y hermética, abriéndola para sacar todo el material que nos encontramos usualmente. Pues si es desde el punto de vista digestivo, pues un líquido feo, de mal olor, generalmente entre verde y gris, todo debido a filtración de alimentos, saliva y bacterias del tracto digestivo, que se convierte en una especie de caldo de cultivo fétido y altamente contaminante. Entonces la idea es abrir esa pared o ese tejido que se encuentra cerrado para que pueda salir. Se lava la zona con agua, se limpia, se repara lo que haya que reparar. Si hay alguna estructura que amerite una reparación, se hace. Si hay que resecar o quitar alguna porción de alguna estructura para darle una mayor oportunidad, se hace y se reconstruye a posterior.
Lo importante en este momento es controlar la infección, darle cobertura antibiótica, primero que todo de forma extensa. Estamos hablando de 4 a 6 semanas de antibiótico, con antibióticos de amplio espectro, y teniendo en cuenta de que este tipo de infecciones severas tiene una alta posibilidad de generar sobreinfecciones por otro tipo de bacterias, por virus o incluso hongos, provocando que este tipo de infecciones sean de estancias prolongadas, y muchas veces no solamente por el proceso de la mediastinitis en particular, sino por las posibles complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes que ya tienen una respuesta inflamatoria severa, son propensos a hacer trombosis o coágulos en zonas, extremidades o zonas que no tienen mucho movimiento, hacer infecciones por otro tipo de microorganismos, hacer úlceras, hacer complicaciones de la intubación prolongada, hacer fístulas o complicaciones por las diferentes perforaciones o comunicaciones que se forman entre el tejido lesionado y el tejido sano. Pues es una infección severa que tiene una alta mortalidad y que tiene una morbilidad o complicaciones no letales de forma importante y extensas, que muchas veces requieren de manejos prolongados y difíciles, tanto para el paciente como para el personal médico que lo atiende. Muchas de estas veces, muchas de estas ocasiones, las bacterias que afectan esta infección son multiresistentes y no es fácil tratar estas sobreinfecciones, en especial porque este tipo de bacterias limitan el arsenal terapéutico. Muchas veces se intenta con lo que hay o con lo que se puede, sabiendo que la respuesta es muy probable que sea negativa, pero esta es una de las posibles complicaciones de estos pacientes que van a requerir de un internamiento prolongado. Importantísimo, pues siempre tener esta complicación dentro de la impresión diagnóstica de un paciente con dolor torácico. Recordemos siempre hacer una buena historia clínica, asegurarnos de que el paciente no haya sido sometido a algún procedimiento endoscópico, que no haya historia de un trauma reciente. Muchas veces cuerpos extraños generan perforaciones, y a esto me refiero huesos de comida que estamos, huesos de pollo, palillos de dientes, cuerpos extraños en general, se pueden tragar de forma accidental y generar perforaciones. Todo esto tiene que siempre despertarnos dentro de las sospechas clínicas, y siempre pues ante la mayor sospecha pues referir al especialista o a un centro de emergencias donde se puedan completar los estudios y definir si este paciente es para manejar en un primer nivel por un servicio de cirugía de tórax para hacer un adecuado drenaje del mediastino. Y bueno, básicamente es un resumen, espero que claro y directo de qué es una mediastinitis, cuál es el manejo que le debemos dar, la importancia del por qué debemos sospecharla y cuáles son las causas. Se los tenía pendiente, no había podido hacerlos, pues espero que les agrade. Recuerden compartirlo si sienten que hay alguien que le pueda hacer útil esta información. Las sugerencias, comentarios, cualquier retroalimentación que quieran hacer, la pueden hacer a través de las vías por Instagram, WhatsApp, Facebook, o cualquier duda, pregunta, con muchísimo gusto estoy dispuesto a atenderla. Nada más nuevamente recordarles que el próximo miércoles a las 7:30 es la sesión con el Dr. Warner Ramírez. Bueno, espero que no se la pierdan, 7:30, que se conecten. Si tienen dudas al respecto del sangrado digestivo bajo, pues pueden enviarlas unos días antes para poder ponerlas en la lista de preguntas el día de la sesión en vivo. Y bueno,
Que tengan una linda noche, que tengan un bonito inicio de semana. Cuídense mucho, recuerden las medidas de protección. Y nuevamente estoy para servirles y cualquier cosa pues recibo sus mensajes. Que tengan linda noche. Recuerden que les debo bueno, les di la de nódulo tiroideo, pero quería hablar tal vez un poco de las enfermedades autoinmunes que no nos tocan a nosotros. Enfermedades autoinmunes no, enfermedades de... hablo específicamente hipotiroidismo e hipertiroidismo, que es un poco de lo que manejamos, pero bueno, ahí se los estaré pasando. Nuevamente, gracias a los que lo escuchan y espero que les sirva. Nos estamos viendo. Nos vemos el miércoles.